se le tiene que someter a una temperatura que oscile entre 2 a 6 grados centígrados para conservar la viabilidad de todos los elementos que contiene un glóbulo rojo y este pueda llegar a servir de gran manera a la persona que lo va a necesitar. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente por desconocimiento, nosotros muchas de las veces lo dejamos, pues el producto aire ambiente, 12, 18, 20, 24 horas, un día, 2 días, etc. Que dentro de otro aspecto, pues no tiene ningún tipo de viabilidad. Más al contrario, se lo llega a considerar como una especie de caldo de cultivo que puede llegar a producir reacciones adversas a la persona que así lo requiera. Cada bolsa de glóbulos rojos tiene una concentración en hematocrito que oscila más o menos entre el 70 al 80%. Entonces siempre hay una pregunta que dice, ¿una bolsa nos ofrece al 100% del hematocrito que estamos buscando? No, solo el 70 al 80%. Ahora, gracias a que nosotros podemos llegar a almacenar un paquete de glóbulos rojos hasta diferentes tiempos. Tenemos, por ejemplo, 22 días, 35 días o 42 días. La manera de poder almacenar estos glóbulos rojos va a depender muchísimo del anticoagulante que estemos llegando a utilizar en la bolsa colectora. ¿Bien? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el CPDA, que es lo que generalmente se está llegando a utilizar a nivel nacional, pues este me permite poder contener a los glóbulos rojos hasta un tiempo de 35 días. Caso contrario, pues no puedo irme más allá de ese tiempo. ¿Ya? Ahora, si solamente tengo el CPD, este CPD solamente me permite conservar hasta 22 días. Ahora, si yo tengo CPDA más manitol, pues este me permitirá conservar la sangre hasta 42 días. Entonces, nuevamente recalcando, va a depender mucho del tipo de anticoagulante que yo esté utilizando. ¿Cuál es la indicación? Principalmente los glóbulos rojos se tienen que utilizar en las anemias agudas, principalmente. Y nosotros consideramos una anemia, por si acaso, aquellos pacientes normovolémicos que necesitan aumentar o restaurar la capacidad de transporte de oxígeno. O sea, eso es lo que ustedes tienen que llegar a pensar. No es el valor del hematocrito y la hemoglobina el que me va a llegar a determinar si van o no a transfundir ustedes sangre o paquete globular en este caso. Como por ejemplo, puedo llegar a tener un paciente con insuficiencia renal crónica terminal que está en sesiones de hemodiálisis y que tranquilamente estos pacientes toleran hemoglobinas de 9, de 8, inclusive hasta de 7. En algunos momentos, inclusive hemos tenido pacientes que vienen con 5 de hemoglobina y no tenían ningún tipo de complicaciones. A eso se refiere, ¿no? Un paciente con anemia, ¿ya? Es aquel paciente, pues estamos hablando de tratamiento, no es un paciente normopolémico que necesita aumentar o restaurar capacidad de transporte de oxígeno. Por lo tanto, una anemia aguda, bien, servirá la transfusión de paquete globular para aliviar justamente los síntomas que están relacionados a la hipoxemia ocasionada por la pérdida de sangre. ¿Cuándo? Cuando yo no he logrado restaurar la volemia con soluciones cristaloides o coloides. O cuando se ha producido un fallo en la corrección por la pérdida del volumen intravascular. A eso se refiere. Entonces, para eso, lo primero que se me tiene que venir a la mente es el porcentaje de sangrado que pudo haber llegado a tener entonces mi paciente. Si el sangrado es menor al 30%, bien, y mi paciente se encuentra nomás hemodinámicamente estable, pues no va a haber mucha necesidad de quererle transfundir entonces paquete globular. En estos casos, la pérdida de volemia ha sido más del 30%, pues ahí me olvido de los cristaloides y los coloides, sin embargo ya tengo que pensar en la posibilidad de transfundir entonces paquetes globulares en nuestros pacientes. A eso se refiere. Entonces la principal indicación para nosotros de paquetes globulares son las anemias agudas y no así las crónicas, por favor, porque una crónica
tiene una causa. Puede ser, por ejemplo, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de eritropoyetina. Entonces, lo que nosotros debemos realizar es corregir la causa. Una vez que se haya corregido la causa, con seguridad se va a ir corrigiendo el cuadro de la anemia. Bien, por lo tanto, entonces no tengo que desesperarme en la posibilidad de querer utilizar paquete globular. Ahora, muchas de las veces tenemos exigencias, bien, exigencias en la necesidad de querer transfundir siempre entonces paquete globular. Pues entonces, si las pérdidas han sido del 25%, que es menor al 30%, y que según la literatura o el ATLS dice que deberíamos dar coloides o cristaloides, pero puede pasar una eventualidad, que yo realice una evaluación clínica. Y dentro de esa evaluación clínica va a depender mucho la edad del paciente, cuadros de anemia previos, enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares. Entonces, ¿qué quiere decir? Reserva cardiopulmonar. Si yo tengo poca reserva cardiopulmonar, ya de por sí pues tengo trastornos en el transporte de oxígeno. Entonces, cuadros inferiores al 30% van a hacer que se acrecente la sintomatología de estos pacientes y se descompensen fácilmente. Por lo tanto, en estos casos, dependiendo de esta evaluación clínica, yo puedo validar la utilización de paquete globular. Pero nuevamente recalco, la indicación principal son las anemias agudas o las hemorragias agudas y no así una anemia crónica. Cuando yo hablo de anemias crónicas, me voy a encontrar con dos tipos de pacientes crónicos, mejor así lo diremos, con anemia crónica. Aquellos que se encuentran hemodinámicamente estable y que tienen valores de hemoglobina por encima de 8 a nivel del mar o 9 a nivel de la altura y no necesitan otro tipo de procedimientos, no necesita transfundirse. O puede ser que tenga un paciente que tiene hemoglobina por debajo de 8 a nivel del mar y 9 a nivel de las alturas y además esté en plan quirúrgico. Este paciente necesita. ¿Por qué? Porque puede sufrir en cualquier momento una descompensación cardiopulmonar. Por lo tanto, se debería transfundir de manera profiláctica. Ojo, estoy hablando en los pacientes que tienen signos de descompensación hemodinámica y tienen que ser sometidos a un tratamiento quirúrgico. Esos también se los puede llegar a transfundir. La cantidad va a depender mucho del análisis que uno llegue a realizar. ¿Y a qué se debe este análisis? A saber que una unidad de paquete globular aumenta 1 a 1.5 de hemoglobina y 3 a 1.5 de hemoglobina y de 3 a 4% de hematocrito, pues yo voy a decidir cuántas unidades quiero llegarle a dar a mi paciente. Ejemplo, si tengo un paciente que tiene 9 de hemoglobina y tiene que ser sometido a un acto quirúrgico, pues entonces por lo menos para que yo no tenga trastornos en el transporte de oxígeno, quiero llegar a 12 de hemoglobina. ¿Cuántos paquetes tendré que darle? Si yo sé que lo mínimo, entonces aumentaría 9, 10, 11, pero lo máximo sería 3. Pues entonces estaría hablando 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, entonces yo decido darle 2 unidades de paquete globular porque con esos 2 sé que voy a llegar hasta 12 de hemoglobina. ¿Bien? A eso se refiere. Pues en los niños es diferente. Se maneja por kilogramo de peso y la cantidad es de 10 a 15 ml por kilogramo de peso, como ya habíamos mencionado. Hay una condicionante. Esta condicionante es que yo tengo que realizar obligatoriamente una evaluación post-transfusión de la hemoglobina o del hematocrito. ¿Y al cuánto tiempo se tiene que realizar esta evaluación? A las 6 horas posteriores a la transfusión. ¿Para qué? Para poder saber si he logrado el objetivo. Y si no he logrado el objetivo, pues algo está pasando. Puede ser que su organismo está rechazando estos glóbulos rojos y los está destruyendo.
y mañana pasado podemos llegar a tener un problema de hemólisis. ¿Bien? A eso se refiere. Entonces, no se olviden que después de realizar la transfusión, tengo que hacer un control de hematocrito y hemoglobina. Un dolor de cabeza, por si acaso, este aspecto. El tiempo en el cual se tiene que realizar la transfusión del paquete globular. Literalmente, máximo hasta 5 a 6 horas. O sea, esto quiere decir que tengo que ir a una velocidad más o menos de 40 gotas por minuto, o lo que es igual a 2 ml por kilogramo de peso por hora. Bien. ¿Esto hasta cuánto va a tardar una bolsa en transfundirse? Como nuevamente les recalco, hasta 6 horas como más. Pasado ese tiempo, es preferible que lo deseche. No sirve. Bien. Nuevamente recalcándoles, ¿por qué? Porque primero ha estado aire ambiente. Segundo, ha transcurrido más del tiempo determinado y por lo tanto nos podemos llegar a constituir en un caldo de cultivo que le va a provocar reacciones adversas a su paciente. Desechando, preferible. Y eso solamente se ve en lugares donde existe desconocimiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente se tardan en transfundir un paquetito de glóbulos rojos 10 horas, 12 horas e inclusive hasta 24 horas. Error, señores. Bien. ¿Cuál es la ventaja de transfundir solo paquete globular? 1, menor volumen, porque le he quitado el plasma. 2, menor riesgo de sobrecarga. Y tercero, menor posibilidad de reacciones adversas como son los problemas febriles y alérgicos. ¿Por qué? Porque el principal hemocomponente en producir estos efectos adversos es el plasma. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Quitando el plasma de los eritrocitos. Pues entonces de ahí que le dan una ventaja a esta bolsita. ¿Cuál es la desventaja? Sobrecarga de hierro, por supuesto, porque además está hemoconcentrado el producto y justamente por esa hemoconcentración, porque le he quitado la parte líquida, va a ser más viscoso, o sea, más viscoso que la solución fisiológica. Esa es la comparación que se hace. Una solución fisiológica, cómo es de fácil de administrar y cómo me puede resultar un tanto difícil el administrar un paquete de glóbulos. A eso se refiere con viscosidad. Bien. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta con relación a glóbulos rojos, antes de entrar al segundo capítulo, que sería plasma fresco congelado. Doctor, ¿me podría reiterar cuántos días se puede guardar con el CPDA más manito? 42 días, reina. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, creo que Dios mediante estamos comprendiendo perfecto. Iremos con el segundo hemocomponente y vamos a terminar con eso. No les quiero cansar más porque el miércoles vamos a concluir. El plasma fresco congelado, si ustedes estarán analizando y dando cuenta, va a ser lo que yo he separado del anterior hemocomponente, ¿verdad? Dentro de la separación de lo que es la sangre total, habíamos dicho que para conseguir los eritrocitos, debo separar el plasma en una cantidad de 200 a 250 ml, también por el método de centrifugación. Una vez que yo he separado el producto, lo que tengo que hacer es someterlo a congelación rápidamente. ¿Para qué? Para tratar de conservar todos los elementos importantes de este componente. ¿Cuáles son estos? Los factores de la coagulación. O sea, ¿qué quiere decir? Que el plasma a ustedes les sirve, el plasma fresco congelado les estoy indicando, les sirve para poderle proporcionar a su paciente todos los factores de la coagulación. Por lo tanto, una vez que se lo congela, ¿a cuánto se lo tiene que mantener? A menos 18 grados, inclusive menor, no hay ningún problema, para que justamente nosotros logremos conservar la viabilidad de todos estos factores. Caso contrario, en caso de no mantener a esa temperatura, lamentablemente vamos a tener solamente, como alguien me decía hoy día en el hospital, agua de mote. O sea, no sirve.
solamente le estarían dando agua a su paciente. Justamente después de un debate hoy en la tarde, hacemos un análisis por qué muchos pacientes que estaban con COVID y que se transfundieron plasma en su domicilio no lograron el objetivo por el preparado, señores. Porque una vez que nosotros tenemos el congelado del plasma, hay que saberlo preparar, hay que saberlo descongelar. No se lo descongela a cualquier tipo de temperatura. Bien, porque ahí está el problema. A cualquier tipo de temperatura significa matar los factores de la coagulación, matar los anticuerpos, matar las inmunoglobulinas, matar lo que nosotros estemos buscando. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, ¿qué le daríamos a su paciente? Como dicen, agua, más nada. Bien, entonces, ojo con esos aspectos. ¿Cuáles serían sus indicaciones directas? Uno, en aquellos procesos donde existan alteración de los factores de la coagulación. ¿Cuáles pueden ser estas? El uso de los anticoagulantes orales afectan a los factores de la coagulación, especialmente dependientes de la vitamina K. La deficiencia propiamente dicho de la vitamina K, nuevamente recalcando, existen factores de coagulación que dependen de la vitamina K para poderse producir. Por lo tanto, si yo tengo deficiencia de vitamina K, voy a tener alteración de factores de la coagulación. En las transfusiones masivas, por el exceso de anticoagulante que lo puedo llegar a proporcionar a mi paciente. ¿Por qué? Porque cada bolsa de glóbulos rojos tiene un anticoagulante, una cantidad determinada de anticoagulante. Y si yo hago una transfusión masiva, que se llama transfusión masiva, cuando yo he realizado más de 10 paquetes globulares, haya transfundido más de 10 paquetes globulares, entonces le voy a dar una concentración o un volumen alto también de anticoagulante, el cual me va a provocar básicamente estos trastornos de la coagulación. Coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica trombótica y déficit de cualquier problema donde alteren los factores de la coagulación. ¿Cuál es la dosis? De 10 a 20 ml por kilogramo de peso. Se puede dar cada 12 horas o cada 24 horas. También aquí hay una condición. Debo medir el TP y el KPTT después de haber transfundido plasma. Siempre. Para saber si he logrado mi objetivo. Y la velocidad también es importante. 5 a 10 ml por minuto cada bolsita. ¿Cuál es la ventaja? Voy a aportarte factores de la coagulación. ¿Cuál es la desventaja? Primer hemocomponente en producir reacciones adversas tipo febriles o alérgicas. Pero una importante, el famoso TRALI que nosotros conocemos, o la isquemia pulmonar o el edema pulmonar no cardiogénico. Bien, entonces por si acaso es un efecto adverso severo que provoca distrés respiratorio y que el paciente fácilmente podría terminar falleciendo. Por lo tanto, como contraindicaciones, no se utiliza así por así como expansor de volumen, como fuente de proteínas o como fuente de complemento o inmunoglobulina. No se utiliza en pacientes con deficiencia de vitamina K o cirróticos que tengan tiempo de protrombina o KPTT prolongado y no tienen sangrado. Ojo con ese dato, ¿no? Estoy hablando, si tienes un paciente cirrótico, sabes que vas a tener trastornos de coagulación. Pero si no está sangrando, solamente tienes que ir observando. Pero si el paciente va a ser sometido a cirugía o tiene algún problema hemorrágico, pues hay que darle. Ya solamente estoy hablando en caso de que no haya sangrado y no tenga que ser intervenido de ninguna naturaleza. No se utiliza en el paciente gran quemado y no se utiliza como antídoto en los pacientes que han utilizado grandes cantidades de heparina. Para eso, la heparina tiene su antídoto, que se llama sulfato de protamina. Bien, señores, no les quiero perjudicar más porque seguro tienen otra actividad. Ya estamos al límite. Pues no sé si tienen alguna pregunta con relación a plasma antes de concluir la actividad. Bien,
Si no tenemos más preguntas, concluiríamos con eso nuestra actividad del día de hoy para estar encontrándonos el día miércoles y concluir definitivamente con los temas que nos corresponden. Dios mediante, el miércoles vamos a iniciar 6 en punto para tratar de abarcar los dos temas y desde ese punto de vista concluir con todo el programa asignado a la materia y solamente dedicarnos o hablar un poquitito de su examen de segundo parcial. Sí, señores. Si no hay más preguntas, señores, pues entonces que tengan muy buenas noches. Hasta el día miércoles. Hola, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.